buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, vamos a ver que fue una semana mixta, con las acciones globales avanzando un 0,48%, mientras que la renta fija global permaneció plana y los commodities retrocedieron un 2,46%. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global del 0,59%, mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 0,98% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local vimos comportamientos mixtos, con el IPSA mostrando un avance del 1,07%. Por el contrario, el peso chileno se depreció un 3,13%. Con ello, la moneda nacional fue la divisa emergente con peor desempeño en la semana. Por su parte, la renta fija nacional mostró un leve avance del 0,27%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos predominantemente positivos para los mercados desarrollados, pero mixtos para los emergentes. En mercados desarrollados sobresalen los retornos de Reino Unido y Estados Unidos, con valores del 0,98 y 0,87% respectivamente. Lo anterior, luego de que el crecimiento mensual estuviera en línea con las expectativas en Reino Unido, siendo del 0,2%. Además, las cifras de CPI fueron mejores a las esperadas, mostrando una variación del 1,7% en el año versus el 1,9% previsto. Por su parte, las cifras de PPI anuales en Estados Unidos se ubicaron por sobre lo consensado por los analistas, siendo del 1,8%. En mercados emergentes se observa una situación más bien mixta, con los índices de emergente y Asia retrocediendo un 0,5 y 0,37% respectivamente, mientras que LATAM y EMEA marcaron un avance del 0,24 y 0,12% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos tanto en los mercados desarrollados como emergentes. Así, destaca en ambos casos High Yield con un incremento del 0,27 y 0,43% respectivamente. También destaca LATAM dentro de emergentes con un rendimiento positivo del 0,35%. Desde un espectro general, las divisas se observaron más bien depreciativas, con el franco suizo, dólar australiano y dólar neozelandés retrocediendo un 0,88, 0,65 y 0,64% respectivamente. Lo anterior, luego de que el índice de confianza al consumidor fuera de menos 3,7 puntos, por debajo del menos 3 puntos esperado en Suiza. Además, tanto las exportaciones como importaciones decrecieron con respecto al mes pasado en este mismo país. En emergentes, el espectro fue similar, con el peso chileno mostrando el peor rendimiento dentro de las monedas emergentes, depreciándose un 3,13%. Con ello, la moneda se depreció más de 25 pesos en una semana. A ello le siguió el peso mexicano con un rendimiento del menos 3%, luego de que la producción industrial fuera del menos 0,5%. Por su parte, se tendrán los datos de actividad económica el día de mañana en este país centroamericano. Durante la semana, los commodities mostraron retornos mayormente negativos, donde por el lado de la energía vimos un retroceso del 14,21% para el caso del gas natural, tras un rebote después de una fuerte alza del 19,23% la semana pasada, a lo que le siguió el petróleo WTI con un descenso del 8,39%. Con respecto al primero de ellos, su baja se vio impulsada por un exceso de buques de gas natural licuado, reduciendo los costos de transporte, lo que ha suavizado el impacto de los precios de Europa y Asia. Las tarifas de flete han caído por debajo de los $50.000 diarios, niveles que no se veían desde hace 5 años. En cuanto al petróleo, los precios se vieron impactados a medida que el mercado se centró en los fundamentos de oferta y demanda. La desaceleración en China y la revisión a la baja de la demanda global por parte de la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía vieron de alguna manera impulsar estos retrocesos en el commodity. En cuanto a los metales, tuvimos una semana con retornos mixtos, con el cobre retrocediendo un 1,7%. A ello le siguió el hierro con un leve descenso del 0,37%. Por otro lado, el oro y la plata mostraron buenos desempeños del 2,44 y 6,9% respectivamente. Por un lado, las expectativas generadas por las medidas de estímulos anunciadas en China mantienen con incertidumbre a los inversionistas, lo que afecta de forma negativa el rendimiento del cobre y el hierro. Las dudas sobre la magnitud y la efectividad del estímulo fiscal chino
sumado a los riesgos asociados de una posible nueva política arancelaria en Estados Unidos, en caso de un Trump segundo, han generado preocupación entre los inversionistas sobre la demanda global del cobre. En cuanto al oro y la plata, las variaciones se explican por la inestabilidad en Medio Oriente, con la escalada del conflicto entre Israel, Hezbollah y Hamas, lo que ha aumentado la aversión al riesgo de los mercados. La incertidumbre política también ha jugado un papel en la subida del oro. La ajustada carrera presidencial en Estados Unidos, sumada a las tensiones entre Washington y Pekín, ha elevado el interés de los inversionistas en el oro como una cobertura. Por el lado de los commodities de agricultura, se alinearon más que nada en retornos negativos, mostrando un retornos de 2,65, 4,38 y 3,63% respectivamente para lo que es el maíz, el trigo y la soya, principalmente afectados por las expectativas de lluvias que beneficiarían diversas regiones productoras de trigo a nivel mundial. Además, un cambio en las políticas de exportación rusas generó preocupación en el mercado, ya que las empresas estadounidenses de comercialización de granos podrían quedar con altos inventarios de trigo. Pasando a la primera noticia de la semana, observamos que el Banco Central decidió de forma unánime recortar la tasa de política monetaria en 25 puntos base hasta el 5,25%. La decisión estuvo en línea con las expectativas de mercado, considerando la encuesta de Bloomberg, encuesta de expectativas económicas, encuesta de operadores financieros y con la proyección de nuestro equipo Macro Research. En general, la reciente evolución de los indicadores de actividad y demanda interna se alinean con el escenario central del IPOM de septiembre. En agosto, el IMASEX cerró un crecimiento anual del 2,3%, menos 0,2% mensual desestacionalizado, impulsado principalmente por el buen desempeño del sector minero. Sin embargo, la inflación de septiembre fue ligeramente inferior a las proyecciones del Banco Central. Se enfatiza que esta desviación se debió principalmente a factores no subyacentes como los alimentos. Por el contrario, para el mes de octubre se proyecta un índice de precios al consumidor notablemente mayor, producto del alza del 23% en el precio de las tarifas eléctricas que comienza a regir a partir del 1 de octubre. También se resaltó que las noticias del sector externo y la reciente depreciación del peso chileno está en línea con el fortalecimiento global del dólar, lo que nos lleva a creer, según el Consejo, que no se está excesivamente preocupado por posibles efectos inflacionarios. En el ámbito global, la Fed inició su ciclo de tasas de reducción, con un recorte de 50 puntos base. La magnitud de esta baja y la evolución del mercado laboral hasta agosto llevaron a que las expectativas del mercado anticiparan mayores recortes en las próximas decisiones. Sin embargo, estas perspectivas cambiaron con la publicación de nuevos datos económicos y con los recientes mensajes de la Fed, destacando los indicadores que sugieren un mayor dinamismo en el mercado laboral y una inflación que, en el margen, superó las previsiones. En China, ante el debilitamiento de la economía, se anunciaron medidas de estímulo monetario y fiscal, de las cuales se espera más información en las próximas semanas. Estos eventos ocurren en un contexto de crecientes riesgos externos, acentuados por la intensificación del conflicto en Medio Oriente. De esta forma, el Consejo del Banco Central estima que, si se cumplen los supuestos del escenario central del IPOM de septiembre, la tasa de política monetaria continuará descendiendo hacia su nivel neutral. Este ajuste se llevará a cabo a un ritmo que considera la evolución en el entorno macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria inflacionaria. Además, el Consejo reafirma su compromiso de gestionar la política monetaria con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada converja al 3% dentro de un horizonte de 2 años. De esta manera, en general, la decisión del Banco Central es consistente con la trayectoria de la tasa de política monetaria delineada en septiembre y reafirma la visión, como de nuestro equipo Macro Research, que el Consejo continuará reduciendo en 25 puntos base la tasa en los próximos meses. Además, recalcar como noticia paralela que Fitch Ratings calificó como poco probable que Chile cumpla con su objetivo de déficit fiscal este año, señalando que el país enfrenta importantes desafíos para reducirlo y cumplir su meta de disminuir la deuda a mediano plazo. Destacaron que alcanzar el déficit del gobierno central del 2% del PIB proyectado en un informe de finanzas públicas para el tercer trimestre del 2024 requeriría un cambio significativo en el desempeño fiscal.
En ese contexto, recordaron que el déficit acumulado en los últimos 12 meses fue el 3,9% del PIB en agosto, debido a los ingresos, incluidos los impuestos de la renta de Codelco y proyectos privados de minería, además de vinculados al litio. Por su parte, S&P reafirmó la calificación crediticia de la deuda soberana en Chile en A, la más alta de América Latina, y mejoró su perspectiva de negativa a estable. La agencia destacó que, a pesar de los recientes años de polarización política, Chile cuenta con anclas en política fiscal y monetaria que han contribuido a la estabilidad económica. Consideraron que esta decisión del S&P como una sorpresa más bien positiva, dado el creciente escepticismo sobre las proyecciones de ingresos fiscales del gobierno para el 2025 y el resto del 2024. Luego tuvimos noticias de inflación y por parte también del Banco Central en la eurozona. Vemos que la inflación en la eurozona para septiembre se situó en el 1,8% según Eurostat, lo que representa una disminución con respecto al 2,2% de agosto y se encuentra por debajo de las expectativas de los analistas que anticipaban un 1,9%. Este dato es el más bajo desde abril del 2021, logrando que la inflación esté por debajo del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo. La caída se atribuye principalmente a la disminución de precios de energía, que cayeron un 6% en septiembre en comparación con el 3%, menos 3% en agosto. La inflación en servicios también experimentó un ligero descenso, alcanzando el 4% en septiembre frente al 4,1% del mes anterior. Sin embargo, la inflación de alimentos, tabaco y alcohol mostró un ligero aumento, situándose en 2,4% en septiembre en comparación con el 2,3% en agosto. Por otro lado, la inflación subyacente interanual se ubicó en el 2,7% en septiembre, ligeramente por debajo del 2,8% registrado el mes anterior. En Francia, la inflación se desplomó a 1,5% en septiembre, desde el 2,2% en agosto, mientras que en España se redujo a 1,7% frente al 2,4% del mes anterior. Asimismo, la inflación en Italia se desaceleró a 0,8% en septiembre, bajando del 1,2% del mes anterior, y Alemania experimentó una tendencia similar con una inflación del 1,8% en comparación con el 2% de agosto. Este resultado representa una disminución con respecto al 2,2% de agosto y se sitúa por debajo de las expectativas de analistas que anticipaban un 1,9%. Además, es una cifra que es súper considerable para el Banco Central en su decisión de bajar tasas. Entonces, aunque las tasas de inflación en septiembre son alentadoras, la economía de la eurozona podría no estar completamente fuera de peligro. El Banco Central Europeo ha indicado que anticipa un nuevo aumento de la inflación durante los últimos meses del año, en gran medida debido a la estabilización de los precios de la energía. Bueno, posterior a las cifras de inflación, el Banco Central Europeo actuó en línea también con las expectativas de mercado y por segunda vez consecutiva recortó la tasa de interés en 25 puntos base, situando su tasa de referencia en 3,25%. Esta decisión se basa en la moderación de la inflación y en las recientes sorpresas a la baja de la actividad económica. Durante la reunión del Consejo de Gobierno en Eslovenia, se redujo también la tasa de depósito, que remunera el exceso de reservas a un día y actúa como tipo de referencia por tercera vez en lo que va del año, alcanzando el 3,25%. Las operaciones principales de financiación, que representan las inyecciones semanales de liquidez y la facilidad del crédito que proporciona préstamos a un día a los bancos, se establecieron en el 3,4 y 3,65% respectivamente. En su comunicado, el Banco Central Europeo destacó que los datos más recientes indican que el proceso de desinflación continúa conforme a lo previsto, aunque las perspectivas se han visto afectadas por las recientes sorpresas a la baja de los indicadores de la actividad económica. A pesar de que el organismo considera que la inflación interna sigue siendo elevada, impulsada por el aumento sostenido de los salarios, anticipa que las presiones sobre los costos laborales se moderarán gradualmente. Además, el banco prevé un incremento de la inflación en los próximos meses, como fue dicho anteriormente, y ha reiterado su compromiso para mantener los tipos de interés en niveles suficientemente restrictos durante el tiempo que sea necesario con el fin de alcanzar esta meta del 2%.
Por otro lado, el PIB de la eurozona creció un 0,2% en el segundo trimestre del año, una décima menos que que los 3 primeros meses del 2024. Además, el gobierno de Alemania, la principal economía del grupo, revisó su previsión para el 2024, proyectando una contracción del 0,2% en lugar del crecimiento del 0,3% que se había estimado en abril. Este recorte de tasas marca el segundo consecutivo para el Banco Central Europeo y el tercero desde el inicio del año, rompiendo así con la dinámica de reducciones trimestrales mantenida hasta ahora, tras la de junio y septiembre. Pasando a nuestra tercera noticia, vemos que China ha reducido sus tasas de interés de referencia tal como se había anticipado. Esta acción le sigue un conjunto de recortes en otras tasas de políticas el mes pasado, en el contexto de un paquete de medidas de estímulo diseñado para reactivar la economía. La tasa preferencial de préstamos a un año, LPR, disminuyó 25 puntos base pasando del 3,35 al 3,10%. De igual forma, la LPR a 5 años se recortó en la misma magnitud, bajando del 3,85 al 3,6%. El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, había señalado en un foro financiero la semana pasada que se esperaba esta reducción de la tasa de préstamo entre 20 a 25 puntos base este 20-21 de octubre. A fines de septiembre, el banco anunció un recorte en la relación de reservas requeridas para los bancos en 50 puntos básicos y en la tasa de recompra inversa en una semana en 20 puntos básicos, marcando el inicio del estímulo más agresivo desde la pandemia. Este estímulo incluye medidas para apoyar un sector inmobiliario debilitado y fomentar el consumo. Por otro lado, los datos publicados el viernes indicaron que el crecimiento económico en China en el tercer trimestre fue ligeramente mejor a lo esperado, a pesar de que la inversión en el sector inmobiliario cayó más del 10% en los primeros 9 meses del año. Las ventas minoristas y la producción industrial mostraron mejoras en septiembre. El Buró Nacional de Estadísticas de China reportó un crecimiento del PIB del 4,6% interanual en el tercer trimestre, ligeramente superior, como dijimos anteriormente, al 4,5% que esperaban los economistas. Aunque este crecimiento fue inferior al 4,7% registrado el segundo semestre, la expansión trimestral fue de 0,9% en comparación con el 0,7% del segundo trimestre. Shen Liun, integrante del Buró Nacional de Estadísticas de China, destacó que la economía nacional mostró signos positivos de crecimiento en septiembre, insinuando que hay confianza para alcanzar el objetivo de crecimiento anual de alrededor del 5%. Otros datos divulgados el mismo día, como las ventas minoristas y la producción industrial, también superaron las expectativas, lo que representa como una señal alentadora para que la segunda economía más grande del mundo siga creciendo. Durante la semana, Netflix y Morgan Stanley anunciaron resultados muy positivos que superaron las expectativas de mercado, mientras que ASML presentó o bien reportó cifras negativas en su reporte de resultados. Netflix, por un lado, sorprendió al mercado en el tercer trimestre de 2024 al reportar ingresos de 9.825 mil millones de dólares, superando las expectativas de 9.770 mil millones de dólares y proyectando un crecimiento del 15% para el cuarto trimestre. La compañía sumó 5,1 millones de dólares de nuevos suscriptores, superando la estimación de 4,5 millones de dólares, gracias a estrategias como la inclusión de publicidad y el control del uso compartido de contraseñas. A pesar de aumentos de precios, muchos usuarios optaron por el plan con anuncios, que resulta más económico. Como consecuencia, las acciones de Netflix crecieron más del 7% al cierre de la semana, alcanzando máximos históricos al superar las expectativas de Wall Street en todas sus métricas. Morgan Stanley, de igual forma, impresionó a los inversionistas al presentar resultados del tercer trimestre de 2024 que superaron fuertemente las expectativas, alcanzando un beneficio neto de 3.412 millones de dólares, un 14% más que los 2.980 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. La empresa también registró un aumento del 32% en utilidades y un incremento del 13% en ingresos por trading.
Con un sólido desempeño en renta variable y renta fija, estos resultados reflejan en gran medida un notable impulso en la banca de inversión, que creció un 52% en comparación con el año pasado, junto con el creciente interés de los clientes por las tendencias del mercado. Por su parte, la empresa holandesa ASML, fabricante de máquinas para la producción de chips, también dio a conocer los resultados de la semana pasada, los cuales estuvieron fuertemente por debajo de lo consensado. La empresa reportó ingresos de 7.467 millones de euros, un aumento del 11,9% con respecto a los 7.164 millones de euros esperados. No obstante, su cartera de pedidos fue inferior a la expectativa, alcanzando solo 2.600 millones de euros, por debajo de 5.388 millones consensados. Esta noticia provocó una fuerte caída en las acciones de Wall Street, cerrando la semana con una baja del menos 16,10%. Recalcar que esta semana tendremos empresas importantes que reportarán resultados, como lo es Amazon, Alphabet y Microsoft. En el ámbito de las acciones chilenas tenemos en una primera posición a la constructora Salfcorp, cerrando la semana con un alza de 9,61%, seguida por Socobesa, que avanzó un 7,16%, y luego la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que cerró la semana con un incremento del 5,89%. Por otro lado, a la baja, Norte Grande registró el peor desempeño, cayendo un 7,5%. Le siguió Clínica Los Condes con una baja del 6,59% y SQM, que disminuyó un 5,24%. En el ámbito de las acciones norteamericanas, United Airlines Holdings ha destacado con un aumento del 19,98% tras buenos resultados del tercer trimestre del año. Le sigue la empresa multinacional Walgreens Boots Alliance, que cerró la semana con un alza del 17,16%, impulsada principalmente por su decisión de cierre de aproximadamente 1.200 establecimientos en los próximos 3 años. También el alza de Blackstone se da por un reporte en sus cuentas de resultados para el tercer trimestre, los cuales superaron las expectativas de Wall Street, terminando la semana con una subida del 12,62% de sus acciones. Por otro lado, en el S&P, KLA Corp, compañía especializada en tecnología de semiconductores, tuvo el peor desempeño con una caída del 15,58%. Le siguió a esto Centene Corp, que cayó un 14,38%, y el Evans Health, que cerró la semana con una disminución del 14,17%. Luego, en lo que respecta a los datos económicos que esperamos para esta semana, tenemos que el día de hoy tuvimos la LPR, que es esta tasa de préstamos en China, tanto de 5 y de 1 año, que fue recortada en 25 puntos. Luego tenemos el Leading Index, el cual fue de menos 0,5%, cuando lo esperado era de menos 0,3%. El día de mañana tenemos el ratio de deuda sobre el PIB en la eurozona. Posteriormente, el día miércoles, tendremos el dato de confianza del consumidor, también en la eurozona, para también tener datos en lo que respecta a casas existentes y hogares existentes, la venta de hogares existentes en Estados Unidos. Posteriormente, el jueves tendremos un día un poco más cargado de datos, donde principalmente destacamos las noticias de Reino Unido, como los datos de PMI, que son estos datos de manufactura. Posteriormente, en nuestro país tenemos lo que son los datos de PPI, que son lo que con respecto a los datos por parte del productor, en donde lo previo, digamos el mes pasado, fue de menos 2,7%. Así como también en Japón tendremos datos importantes en lo que respecta a la inflación en Tokio, así como también el Leading Index, que es este dato que muestra de alguna manera la situación de la economía del país. Posteriormente, para ya finalizar la semana, tendremos un dato bien importante, que es esta encuesta de IFO, que se realiza en Alemania, que mide la confianza de los consumidores en la economía, donde se espera de alguna manera un dato del 85,6 puntos, mientras que el previo fue de 85,4. Y finalmente en Estados Unidos tendremos datos relevantes con respecto a la Universidad de Michigan, que revela estas encuestas con respecto a lo que es el sentimiento, las expectativas y las expectativas también para lo que es la inflación a un año.
Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.